hablar sobre un estudio comparativo de diferentes metodologías. Sin embargo, hemos empezado a realizar este tipo de estudios a través de Latinoamérica para poder distinguir cuál es la prevalencia hoy día de este tipo de variantes de hemoglobinas. Muchos de los estudios que se han realizado, se han efectuado en sangre de pacientes de cordón umbilical o niños recién nacidos, o también dentro del tamizaje neonatal, que en muchas ciudades se obliga y no sucede esto en todas partes. Entonces, nuestro principal estudio tiene esa parte del enfoque. En su momento se nos cuestionaba, ¿por qué hacer un estudio que ya han realizado en otras ocasiones? Bien, una de esas motivos por los cuales se realiza es precisamente porque no hay datos actualizados y porque en algunas metodologías donde no son capaces de distinguir la prevalencia de alguna variante de hemoglobina, sugieren que como la incidencia es muy baja, no hay la necesidad de que el resultado de la hemoglobina glicada tenga un valor agregado de poder distinguir si existe o no existe la variante de una hemoglobina. Entonces, el día de hoy les presento que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 71% de todos los países presenta una hemoglobinopatía. Entendiendo esto a una hemoglobinopatía como un problema de una variante de hemoglobina o como una talasemia, sin importar qué tipo de talasemia o de variante de hemoglobina. Recordemos que hoy día la globalización no solamente es de los productos, no solamente es del Internet, sino también es poder moverse a través de todo el mundo. Tan es así que hoy día es mucho más fácil para cualquier persona desplazarse de un país a otro. Por lo tanto, las hemoglobinopatías hoy día tienen un poco más de incidencia en comparación a años pasados. De los nacimientos que se han observado, aproximadamente 330,000 niños son afectados y la gran mayoría de ellos están afectados por problemas de hemoglobina S, por la presencia de una anemia de células falciformes. Se considera que el inicio se encuentra en la parte de la zona del Mediterráneo y en esta parte donde converge Asia con África es donde normalmente se presentó este tipo de variantes. Recordemos que las variantes de hemoglobinas no necesariamente son patológicas, depende de la población en la cual se esté estudiando. El caso más conocido es en la población africana, que es un mecanismo de defensa contra la malaria. Se considera que a nivel del mundo existe una incidencia de aproximadamente el 7%, pero eso no es tan cierto, depende mucho de qué zona se esté localizando. Por ejemplo, en general, en la parte del polo sur de Latinoamérica existe una baja incidencia en comparación a otros países. Las principales incidencias las hemos observado en esta zona, entre la zona del Golfo de México y el Mar Caribe, es donde se encuentra una mayor prevalencia. República Dominicana es un excelente ejemplo en el cual es de manera obligatoria realizar el tamizaje en niños recién nacidos, por esa alta incidencia. Por lo tanto, tendríamos que pensar en que, principalmente en una talasemia, las principales son betas, también existen las alfas, y las hemoglobinopatías por la cadena mutada, que como pueden observar todos son variantes de cadenas beta, S, C, D o E. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el tamizaje o el cribado de las hemoglobinopatías debería formar parte de los servicios básicos de salud en la mayoría de los países. Recuerden, dice tamizaje, no dice la tipificación. Por lo tanto, es un valor agregado, que es un mecanismo, que su metodología se lo pueda ofrecer. Ahora bien, nosotros seguimos mucho las pautas de la Asociación Americana de Diabetes y sabemos que ellos emiten unos estándares, unos guías para el cuidado médico en la parte de la diabetes. Indican de manera clara que efectivamente las variantes de hemoglobinas interfieren o pueden interferir en la medición de la A1C. Y si usted observa una discrepancia entre la determinación de la A1C y la glucosa, considere que probablemente el ensayo de la A1C no pueda ser confiable. ¿Debido a qué? Bueno, algunos de estos pacientes con una variante de hemoglobina pueden llegar a afectarlo. Y tan es así que algunas variantes de hemoglobinas ofrecen una tasa de recambio que puede ser normal y puede pasar desapercibido. La mayoría de los pacientes que son portadores, que son heterocigotos con presencia de hemoglobina, son pacientes asintomáticos que en ningún momento de su vida refieren algún problema mayor. En algunas ocasiones se observa una ligera anemia microcítica hipocrómica, donde normalmente el médico tratante intenta solventar el problema a través de una terapia de hierro o inclusive con vitamina B12, folatos, etc. Y este problema nunca corrige. Son personas que al no manifestar ningún problema viven de manera normal su vida y seguramente así lo es. Pero cuando se exponga a una situación complicada,
por ejemplo, quizás tengan el gusto de ir hacia una zona montañosa muy alta, seguramente ahí es donde se podrá observar este tipo de anomalía, será evidente. Por su parte, la NGCP indica que efectivamente las variantes genéticas, como puede ser la S, la C, la presencia de la hemoglobina fetal, o bien algunas modificaciones de la hemoglobina, como puede ser la hemoglobina carbamilada, que se encuentra presente en aquellos pacientes nefrópatas de larga evolución, pues pueden afectar la precisión del resultado. Por lo tanto, lo que ellos dan es un listado de aquellas metodologías que no tienen interferencias por este tipo de variantes de hemoglobinas y alertan que aquellos pacientes que no tengan hemoglobina A debe de ser analizado con precaución el resultado que se ha emitido. Entonces, si mi paciente es homocigoto AS o AC, no tiene hemoglobina A. Si no tiene hemoglobina A, no tiene A1C. Por lo tanto, es posible que lo que le estén reportando a usted sea la fracción clicada de la variante. En este caso son pacientes homocigotos, pero también puede haber la combinación de cada uno de ellos. Por ejemplo, la SC. Finalmente, la NGCP advierte que aquellos pacientes que tienen anemia por deficiencia de hierro se va a asociar a un incremento de la fracción del A1C. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Como les decía, existe información, sí, correcto, sobre todo en recién nacidos, pero es información de 5 años o más y no es información tan actualizada. El día de hoy les presentaré reportes de lo que hemos analizado en este país, que se encuentra exactamente en el centro del mundo. Para los que los reconocen rápidamente, estamos hablando de Ecuador. En Ecuador tuvimos la oportunidad de poder acercarnos al laboratorio más importante que se encuentra en la zona costera, específicamente en la ciudad de Guayaquil. En este laboratorio, que recibe muchísima cantidad de personas, es un buen candidato para poder realizar este estudio. Investigando un poco acerca de los reportes que se han dado en Ecuador, el último de los más recientes que he encontrado se encuentra al 2017, en las cuales demuestran que efectivamente la hemoglobina S y C son las variantes más frecuentes. Por lo tanto, esta información podemos llegar a cotejar si es correcta. A pesar de esto, no existe información acerca de la posibilidad de talasemias. Probablemente haya una baja incidencia. Con todo ese contexto, nosotros realizamos entonces nuestro estudio de prevalencia de variantes de hemoglobinas por la técnica de electroforesis capilar. Entonces, ¿cuál es mi principal objetivo? Como ya lo he mencionado, es realizar este estudio observacional, el cual va a ser epidemiológico, y debido a que mis clientes tienen una plataforma de Sevia por electroforesis capilar capaz de identificar variantes de hemoglobinas, entonces seré capaz de identificar hemoglobinopatías y también talasemias. Este estudio se realizará en 3 meses, debido a que al menos cada 3 meses un paciente en tratamiento, en la teoría, debería de seguir su evolución. Significa que en el 4.º mes corro el riesgo de que este paciente que yo monitoreé al inicio del año, por ejemplo en enero, para abril probablemente regrese para saber cómo va la evolución de su terapia, razón por la cual se limita este estudio a 3 meses, no a una cantidad de pruebas. Importancia de que sea un laboratorio que tenga una alta afluencia de muestras. Por supuesto que se utilizará sangre total con EDTA, de preferencia que sea fresca, y en el caso particular de este laboratorio cuenta con una de las mejores tecnologías de Sevia, hablando en la parte de automatización completa, es decir, con un MC2. Recordemos que el MC2 es la combinación de 2 capilares 3 tera unidos hacia una banda y a un autocargador con una capacidad de 712 muestras, lo que le puede ofrecer a usted una autonomía de más de 700 pruebas cargadas, le da 5 horas de autonomía. Bien, para poder hacer este estudio, necesitamos revisar los conceptos más básicos y considerando nuestra población en la cual no existe una variante de hemoglobina, identificaremos a 3 posibles fracciones como las más importantes: la hemoglobina A, la hemoglobina fetal y la hemoglobina A2. Puesto que no es un método específico para la tipificación exclusiva de la concentración de cada fracción, entonces tenemos valores de referencias asociados. Con la misma metodología usted puede cambiar la técnica y tendrá valores de referencia específicos. Aquí son rangos que son sugeridos. Debido a que yo voy a buscar patologías en base a la cadena que se encuentra mutada, identificamos las diferentes cadenas que se puedan presentar
en las principales fracciones. Entonces tenemos cadenas alfa, cadenas beta, cadenas gamma y cadenas delta. A partir de aquí, entonces yo puedo hablar que si el paciente tiene un pico extra, puede ser una variante de cadena alfa, beta, gamma o delta. Pero si por el contrario el paciente no muestra ninguna patología por cantidad, pero sí por cantidad, la talasemia, como es conocida, provoca la disminución en la concentración de cada una de estas fracciones. Entonces, a partir de aquí es como yo haré mi análisis de las variantes de hemoglobinas. Por lo tanto, de acuerdo a la definición de la IFSC, punto número 1, tengo que identificar que mi muestra efectivamente tenga hemoglobina A y que mi glucosa se una de manera estable a las cadenas beta, que solo obtiene la hemoglobina A, y de esa manera podamos obtener la fracción A1C. El siguiente modelo que presento es para poder visualizar de mejor manera la interpretación de los resultados que hemos observado. Sabemos que existen 4 genes, 4 alelos, mejor dicho, para poder identificar en el cromosoma número 11 o 16, según sea el tipo de cadena, en las cuales las combinaciones me permiten obtener cada una de las diferentes fracciones. Por ejemplo, la combinación entonces de 2 cadenas alfa con 2 cadenas beta me genera la hemoglobina A y posteriormente sucede de la misma forma. Cadenas delta es para la hemoglobina 2 y recuerden que las cadenas gamma para la hemoglobina fetal. ¿Cómo clasificaremos nuestros resultados? Los clasificaremos como perfiles normales y anormales. Definamos un perfil normal. Bien, un perfil normal en una electroforesis capilar debe de contener 4 fracciones importantes. Cada una de las fracciones tiene una identificación por color para que sea mucho más práctica la interpretación, desde el color azul, morado, rosa y finalmente en color amarillo. Para que un resultado pueda ser emitido, ocupamos la fórmula de la IFSC, la cual involucra la relación entre la A1C y la hemoglobina 0, es decir, la hemoglobina A que no se une a ningún carbohidrato con respecto a la que se une específicamente a glucosa. Si ninguna de estas fracciones se encuentra alterada o interrumpida, entonces el resultado es emitido. Recuerden que nuestro sistema puede reportar hasta en 3 unidades: milimol sobre mol, porcentaje de calibración y estimado de la glicemia. Entonces, entendemos que siempre se observa en cada una de estas hemoglobinas las cadenas alfa, es la premisa universal, y las 2 cadenas complementarias da el nombre a cada una de las fracciones. Para poder hablar de las anormalidades cuantitativas, la fracción más importante para nosotros es la presencia de la hemoglobina 2, debido a que se realizará en sangre de adultos. Por lo tanto, tenemos que conocer de dónde se obtuvo el valor mayor a 3 o menor a 3% referido en la primera parte de la diapositiva. Bien, se realiza un estudio de más de 300 muestras, en las cuales se analizan pacientes que eran portadores de beta-talasemias, y en la concentración de la hemoglobina 2 se determinó que los resultados fueron desde 3.1 hasta 6.3. Sin embargo, la mediana de los resultados se encuentra en 4.4, es decir, la mayoría de los pacientes que tenían beta-talasemia mostraron una concentración aproximadamente de 4.4, mientras que aquellos pacientes que se consideran no portadores, que probablemente son sanos, tenían una diferencia, un rango entre 1.4 hasta 2.8, con un valor promedio de 2.1, 2.2. A partir de estos datos, entonces, nosotros vamos a identificar la siguiente información. Vamos a utilizar como valores anormales aquellos datos que se encuentren por debajo del 2% o por encima del 3%. Recordarles que en el software aparece un signo de admiración cuando la concentración de la hemoglobina 2 se encuentra por encima del 3%. Entonces, en un incremento de la hemoglobina 2 podemos pensar en una probable beta-talasemia. Pero por el contrario, si la hemoglobina 2 disminuye, puede ser posible que usted tenga una alfa o delta-talasemia, que son las cadenas que lo componen, pero también considere que puede ser un paciente que sea anémico. Sin importar que la concentración esté alta o esté baja, ambas circunstancias provocarán que la hemoglobina glicada incremente. Por lo tanto, es importante prestar atención en ambos lados. Estos son los rangos que vamos a utilizar específicamente. El más importante en este momento que he hablado es la hemoglobina 2,
porque es un valor mucho más claro y establecido, la hemoglobina fetal la vamos a considerar como patológica arriba del 1%. Recordemos que algunos pacientes que tienen terapia por insulina pueden llegar a incrementar la hemoglobina fetal, y finalmente la hemoglobina cero puede ser considerada como patológica por debajo del 90%, pero depende de las demás fracciones. Si el paciente tiene una probable diabetes, este pico de la fracción A1C incrementará, por lo tanto, el valor porcentual de la 1C, de la hemoglobina cero, tendría que disminuir. Por lo tanto, la cuantificación de la hemoglobina cero es dependiente de las demás fracciones. Ya explicamos esta parte, pero la sigo ocupando para poder demostrar cómo clasificamos nuestras variantes de hemoglobinas. Y entonces, identificamos que puede haber un pico extra por cada fracción inicial. Por ejemplo, aquí estoy colocando un pico extra que va a ser la variante de la hemoglobina A. En esa forma, yo observo que al ser un solo pico, puede ser una variante de cadena beta, debido a que cumple con dos características importantes. Es un pico muy grande y tiene una concentración inferior a la hemoglobina A, a su cadena inicial. Tengo hemoglobina fetal, por lo tanto también puedo tener una variante de la hemoglobina fetal. Nuevamente sigue siendo un solo pico y una concentración inferior a su cadena inicial, es decir, a la hemoglobina fetal. Por lo tanto, yo podría llegar a pensar que esto es una variante de cadena gamma. Por supuesto que para pensar en una variante gamma, que son muy raras, debe de haber forzosamente hemoglobina fetal en alta concentración. Y finalmente, la hemoglobina A2, observaremos nuevamente un pico muy pequeño en una concentración inferior a su cadena inicial, en este caso la hemoglobina A2. Al final del día, habíamos platicado que cada una de estas fracciones tiene en común cadenas alfa. Por lo tanto, si yo observo una cadena alfa, debería encontrar una fracción extra por cada cadena inicial. Por lo tanto, en el estudio observaremos que si se demuestra la presencia de dos o más picos migrando del mismo lado, en este caso al lado izquierdo, y a la misma distancia entre la variante y la cadena inicial, entonces podemos considerar que se trata de una variante de tipo alfa. Entonces, ¿cómo clasificamos el perfil anormal? En dos partes. Cualitativamente, mostraremos que esto es un perfil atípico. ¿Qué significa que sea un perfil atípico? Que haya un pico extra o que haya la ausencia de algún pico. En este caso, en la presencia de un pico extra, debemos de clasificarlo inicialmente como una variante heterocigota, o bien puede ser una variante homocigota. Y dentro de cada una de ellas identificaremos cuál es la cadena mutada. Y si esta cadena mutada tiene presencia de hemoglobina A o no tiene presencia de hemoglobina A, por lo tanto no tenga hemoglobina glicada. En este caso en particular, resalto los picos extras por los cuales el software identifica que es un perfil atípico. Los datos serán categorizados en diferentes tablas, las cuales se enviarán en un formato de Excel. La primera tabla mostrará el resumen de todas las muestras. En la primera parte colocaremos la fecha para llevar una trazabilidad de qué días hemos analizados, el número de muestras total, que me permitirá conocer la N, y muestras normales y anormales. Como pueden observar, no estoy categorizando aún en este momento qué tipo de patología probable pueda tener. En la siguiente parte deberemos esclarecer los datos demográficos. En estos datos demográficos, únicamente a partir del ID necesitaremos conocer el sexo y la edad. Sabemos que las hemoglobinopatías no están ligadas ni al sexo ni a la edad, son autosómicas. Por lo tanto, quisiéramos saber en la población adulta que se puede encontrar en una situación activa, si existe el riesgo de poder seguir transfiriendo este gen anómalo. La parte de la ciudad me permitirá conocer cuál es la zona que yo estoy muestreando y a partir de ahí identificar mis puntos o focos rojos. En la parte de la especialidad, quiero pensar que son los médicos diabetólogos, los endocrinólogos, quienes deben de solicitar este tipo de estudios. De lo contrario, debería hacer algo para alentar que este estudio sea realizado con la determinación de variante de hemoglobina. Y finalmente, en la última parte de las tablas, identificaré cada una de las anomalías. En esta parte es la que me voy a detener a continuación. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Bien, anormalidades cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas, hablando específicamente, inicialmente de talasemias. Disminución, no se produce el 100% de mis cadenas.
Esta es una imagen de uno de los resultados. Son obviamente datos reales. Y en estos datos reales lo primero que yo observo es, para poder emitir un resultado no debe de haber interferencia de la fracción A1C, ni tampoco de la 0. Por lo tanto, cumplo con el criterio y yo puedo reportar el resultado mostrado. En este caso, 3.8. Sin embargo, aunque no existe ninguna interferencia en las fracciones que yo requiero, ¿usted reportaría ese resultado? ¿Un dato de 3.8? ¿Cuánto correspondería en glucosa aproximadamente a este paciente? Menos de 70 gramos por mililitro. Bueno, puede ser que sea posible. Sin embargo, le recuerdo que existen recomendaciones y guías en el análisis de laboratorio para el diagnóstico y manejo de la diabetes, las cuales indican que si un laboratorio debería de repetir el análisis en todos los resultados de las muestras que tengan un valor por debajo del límite de referencia. Es decir, el límite de referencia establecido es un 4%. Una vez que usted lo repita y es confirmado ese dato, entonces el médico debería de ser informado para que se determine que ya sea que el paciente tenga una variante de hemoglobina o bien que muestre la evidencia de la destrucción de los eritrocitos. Y de forma inversa, si el paciente tiene una alta concentración de hemoglobina A1C, nuevamente se debería de repetir el estudio y una vez que se confirme, piense en la posibilidad de una variante de hemoglobina. Entonces, ¿de qué depende la concentración de la hemoglobina glicada? De dos cosas en particular. La principal y más conocida es la concentración de glucosa. A mayor cantidad de glucosa circundante, la hemoglobina 1C incrementa de manera proporcional. Sin embargo, también considere el tiempo de vida de los eritrocitos. Por ejemplo, un paciente con una hemoglobina AS, el eritrocito vive 25% menos en comparación a un eritrocito normal. Por lo tanto, no le dará la oportunidad de glicarse de la misma manera que un eritrocito sin una variante de hemoglobina. El hecho de que usted incremente alguno de ellos dos provocará un incremento de la 1C y de manera contraria es exactamente igual. Entonces, nuevamente, volvemos al contexto. A pesar de que no existe ninguna interferencia analítica, es decir, mi instrumento reporta un resultado de manera confiable, al estar la concentración por debajo del 4%, se debería de pensar, número uno, en reprocesar la muestra, como se acaba de mencionar a continuación, y una vez que obtengamos el mismo resultado, entonces alertar al médico tratante de la posibilidad de interferencia clínica, algo que trae al paciente que está provocando una baja concentración de la 1C. En este segundo ejemplo que les muestro, nuevamente, no manifestamos ninguna interferencia por la fracción A1C, ni tampoco por la 0. Sin embargo, ahora tenemos una concentración de 18.3. Por lo tanto, este paciente debería de volver a analizarse y pensar en la posibilidad de una variante de hemoglobina. ¿Qué llama mi atención acá? El pico de la hemoglobina A2. Una concentración de solo 0.8 está hablando de una posibilidad, entonces, de una disminución en la concentración en la fabricación de estas hemoglobinas. En este caso, la hemoglobina 2 se produce a través de dos cadenas que, como hemos observado, cadenas alfa y cadenas delta. Por lo tanto, una disminución en la concentración de alguna de estas dos partes ocasionará una talasemia. Entonces, originalmente yo puedo pensar en una talasemia de tipo alfa o delta. Sin embargo, también recuerden que si el paciente tiene probablemente una anemia por deficiencia de hierro, también provoca que la hemoglobina A2 disminuya y eso provoque a su vez que la fracción de la A1C incremente. Se recomienda de manera general que si el valor de la A1C está por encima del 15%, en algunos laboratorios reportan el resultado emitido por el analizador, pero algunas literaturas indican que debería ser reportado como mayor a 15%. Esto queda a decisión de cada laboratorio. Entonces, ¿qué se recomienda inicialmente para poder discernir entre una talasemia o una simple anemia? Bueno, la técnica más sencilla es realizar una citometría hemática y determina la concentración de hemoglobina, volumen corpuscular y la concentración media de hemoglobina. Y si es posible, determina la concentración de hierro para saber si efectivamente es o no es una talasemia. Al final del día se debe de alertar al médico tratante. Ahora bien, en el siguiente resultado, lo que estamos observando es algo muy similar. Un resultado dentro de el rango
establecido como ideal entre 4 y 15, no debería de repetirse el análisis. No existe interferencia de la 1C ni tampoco de la 0. Por lo tanto, al obtener un resultado por debajo de la hemoglobina de 2%, de la hemoglobina 2, podemos pensar nuevamente en una talasemia o en una anemia por deficiencia de hierro. Lo que ahora le invito a que piense es, un valor de 5.9, ¿en qué criterio usted lo coloca a este paciente? Imagine que es su familiar. ¿Cómo le podría usted llegar a decir a su paciente, ¿usted está en riesgo? ¿Está normal o está usted diabético? Las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes indican que la prueba del 1C, al poder utilizarse en el diagnóstico, se considera que un valor de 6,5 o superior es un diagnóstico de diabetes. Sin embargo, evalúa como un estado de riesgo aquellos pacientes con una concentración entre 5,8 a 6,4. Este paciente tiene una concentración de 5.9. Si usted me demuestra que el paciente tiene una anemia por deficiencia de hierro, esto provocará el incremento de la fracción A1C, cuando en la realidad puede ser que el paciente tenga un bajo riesgo de tener la concentración más elevada. Por lo tanto, es importante que la metodología no solamente detecte las variantes, sino también que sea muy exacto, que tenga un valor muy cercano al valor real. Y por lo tanto, me permito hablar rápidamente de lo que es la desviación con el coeficiente de variación. Sabemos que en el mejor de los métodos, lo que buscamos es que la dispersión de los resultados medidos por un analizador sea muy pequeña, de tal manera que al estar muy cercana a la media establecida, vamos a observar un bajo coeficiente de variación. Sin embargo, si estos resultados están cerca de la diana esperada, entonces tendremos un bias o un sesgo muy cercano al valor real. Pueden ocasionarse diferentes mezclas de estas. La siguiente mezcla es, podemos observar aquí en este ejemplo, que los resultados tienen la misma dispersión. El analizador reporta casi de manera generalizada el mismo resultado, pero la media de estos datos están muy alejados del valor real. Por lo tanto, tenemos un alto sesgo, pero un bajo coeficiente de variación. Por el lado contrario, si tenemos un alto grado de dispersión y estamos alejados del valor medio, observaremos resultados similares a estos. Y finalmente puede haber que el bias sea muy cercano a la media establecida, pero que exista una alta dispersión de las mismas. Por lo tanto, la Federación Internacional de Química Clínica, que fue quien estandarizó el procedimiento, establece año con año nuestros certificados y nos indica que de manera puntual para analizador Capillaris 3, que fue utilizado en este estudio, tiene un grado de imprecisión de tan solo 0.6%, menor al 1%. Sin embargo, considere que esto es en milimol sobre mol. En porcentaje de calibración se encuentran aproximadamente 1.2, 1.3. Recuerden que esto es sigma métrica y todos los resultados por encima de la segunda desviación son resultados no conformes. Existe un mal desempeño del instrumento. En esta parte blanca se tiene un resultado, el cual se puede mejorar, y a partir de ahí los resultados que son aceptables se distinguen en tres formas o colores: el de bronce, el de plata y finalmente el del oro. Obviamente todo el mundo buscamos que el bias, es decir, que esté muy cercano al valor real y que el grado de dispersión sea muy bajo, que llegamos al valor de 0. Este año el certificado IFSC del Capillaris 3 estuvo en valor oro. Por lo tanto, yo le diría, si este resultado que previamente observamos fue muy cercano a 5.9 dentro de los rangos de referencia, no está interferido por un análisis del instrumento, sino más bien puede ser por una interferencia inherente al paciente. En este caso, como pueden observar, no existe ninguna interferencia como tal de la fracción A1C, tampoco de la 0, tiene un resultado de 6.6, no habría la necesidad de repetir el análisis. Sin embargo, llama la atención del signo de admiración. Y ya hemos platicado que aquellos pacientes con una concentración por encima del 3% son candidatos con un riesgo de beta-talasemia. Y sabemos que las talasemias provocan que el eritrocito viva más tiempo en circulación. Por lo tanto, nuevamente, es posible que este paciente con un valor de 6.6, que ahora está en un riesgo ya como tal de diabetes, pueda ser posible que este resultado, si se confirma la talasemia, el paciente realmente esté en un incremento. Cabe mencionar que estas son suposiciones.
debido a que la Asociación Americana de Diabetes solo da estos valores de referencia en pacientes que no tienen variantes de hemoglobinas. Hasta el momento no existen valores de referencia para pacientes que sí tengan variantes o alguna probable talasemia. Por lo tanto, se tiene que confirmar el diagnóstico. Por parte de las anormalidades cualitativas, lo que observamos es lo siguiente. Punto número 1, revisemos que no hay interferencia y observamos claramente que la fracción A1C no está interferida, al igual que la fracción A0. Sin embargo, pareciera ser que hay algo por acá que puede llegar a afectar. La concentración es de 5.8. No habría una necesidad de repetir el estudio. Al hablar de un perfil atípico, aquí me indica que es por 2 fracciones extra, algo que probablemente sea hemoglobina fetal y algo que migra en la posición número 5. Para poder identificarlos más fácilmente, la posición número 4 es la que se observa aquí y la posición número 5 es la que se observa en este pico más alto. Esta es una variante de hemoglobina claramente, pero mi estudio me exige identificarlo cuál es la cadena mutada. Por lo tanto, esta variante la vamos a identificar por las cadenas principales. ¿Cuántas cadenas principales hay? 2. La hemoglobina A, específicamente la hemoglobina 0, y la hemoglobina 2. Sabemos que son cadenas alfa con beta para la hemoglobina A y alfas con deltas para la hemoglobina 2. Por lo tanto, la siguiente parte que usted debe de revisar es que sea un solo pico, como es en este caso, y la concentración. La concentración del pico número 5 corresponde a 35.2. Si la cadena inicial puede ser hemoglobina 0 o hemoglobina 2, este pico no puede ser una variante de la hemoglobina 2 porque la hemoglobina 2 tiene una baja concentración. Por lo tanto, es una variante de la hemoglobina A o de la hemoglobina 0. Dicho en otras palabras, es una variante beta. Y al tener la presencia de la hemoglobina A, identificamos esta como una variante de tipo heterocigota. Llama la atención que en la zona de otras hemoglobinas tiene una forma más curveada, como si fuera gaussiana, y la respuesta está en que mi reactivo me permite separar la fracción glicada de mi fracción inicial. Por lo tanto, en otras hemoglobinas A, es decir, aquí donde migra la hemoglobina A1A, la hemoglobina A1B, también migra la fracción glicada. Y como pueden observar, tampoco la fracción glicada está sumando a mi resultado. Por lo tanto, se debe alertar al médico. Este tipo de variantes de hemoglobinas se ve mucho, principalmente en las variantes de tipo S o C. Sin embargo, a este momento yo no lo puedo garantizar. El siguiente tipo de variantes de hemoglobinas más comúnmente asociados es este tipo de gráficas. Nuevamente caemos en la parte teórica, donde no existen interferencias de ninguna de las fracciones importantes. Sin embargo, se observa un pico número 4 y no se observa la hemoglobina 2. Lo que sucedió entonces es que la hemoglobina 2 quedó de manera oculta, comigra con esta variante de hemoglobina. Sin embargo, cuando yo observo las gráficas, observo una pequeña distorsión del lado derecho de la hemoglobina 0. ¿Qué es lo que puede ser entonces esa distorsión? Interpretemos. Si esta es una variante de cadena beta, ¿por qué? Porque es un solo pico y es un pico muy grande, con una concentración inferior a la hemoglobina A, probablemente esto sea la fracción glicada. Entonces, identificamos si efectivamente esta variante beta está comigrando una parte de la fracción glicada con la hemoglobina 0. Y efectivamente, la fracción glicada de esta variante está comigrando con la hemoglobina A0. Sin embargo, al efectuarse por el software una corrección del resultado, esto me permite eliminar la fracción glicada de esta variante debido a que la variante más común que migra aquí es la hemoglobina C. Nuevamente, no lo puedo asegurar en este momento. Se debe de tipificar este tipo de variante de hemoglobina. Las fracciones que se observan en las siguientes imágenes no se encuentran interferidas, un resultado que no me permite pensar en la necesidad de repetir el estudio. Sin embargo, en la posición número 4 se observa un pico muy pequeño. Al ser un pico muy pequeño, de las dos cadenas principales que yo tengo, hemoglobina A o hemoglobina 2, probablemente este pico que se observa aquí sea la variante de las cadenas delta. Por lo tanto, el primer diagnóstico sugerido aquí sería una variante de tipo delta heterocigota con presencia de la hemoglobina A.
Recordarles que la hemoglobina 2, su concentración total, es igual a la fracción de la hemoglobina 2 más la fracción de la variante. Bien, le invito a que observe este resultado. En este resultado se emitió un resultado 6.4 y el software identifica que no existe ninguna interferencia porque emite un resultado. Si el software detecta una interferencia, el resultado entonces no es emitido. Sin embargo, hay algo que puede aquí llamar curiosamente la atención, y es la posibilidad de una presencia de un pico extra en esta zona, que le he colocado de manera intencionada la forma de cómo se debería observar ese pico. Entonces, a pesar de que el resultado es emitido, se recomienda que los resultados sean observados uno a uno para evitar ese tipo de problemas. Nuevamente, si consideramos las cadenas iniciales, aunque yo no tengo la concentración de este pico, sí puedo observar que es un pico mucho mayor que la hemoglobina 2 y menor que la hemoglobina A. Es un solo pico, por lo tanto puedo pensar en la presencia de una beta variante que cuenta con hemoglobina A. Por lo tanto, este resultado no debe de ser informado. Por ello, en nuestras tablas que estamos utilizando, colocamos la opción que dice, el resultado puede ser informado, sí o no. Y este es uno de los ejemplos en los cuales no debe de ser informado. ¿Qué es lo que se recomienda? Tipificar la variante de hemoglobina. Finalmente, tenemos una combinación de cada uno de ellos, en el caso específico de una variante delta. Como podemos observar, este pico que migra a la derecha de la hemoglobina A2, con una posición número 5, se considera una variante delta, debido a que es un solo pico y es un pico menor que su cadena inicial. Pero preste atención que el pico número 5 tiene una concentración mayor que su cadena inicial. Por lo tanto, inicialmente esto no puede ser una variante de tipo delta. Entonces, ¿qué explica que haya un pico extra acá? Entonces, ¿será una variante de cadena beta porque tiene mayor concentración que la hemoglobina 2? Aquí existe un problema asociado. Inicialmente la hemoglobina 2 tiene una concentración superior, pero en una talasemia donde disminuye la concentración de la hemoglobina 2, según la severidad, este pico puede ir disminuyendo hasta llegar a una concentración que sea inferior a la variante. Si realizamos la suma de cada una de estas fracciones, me da un valor de 1.7, y de acuerdo a los criterios de mi estudio, probablemente este paciente no solo tenga una variante delta heterocigota, sino también tenga una probable delta talasemia. Finalmente les muestro los resultados. ¿Qué estamos observando como tal? A este momento hemos analizado en la base de datos 4.562 resultados que corresponden a 2 meses de análisis, enero y febrero. Esperemos que podamos aumentar esa cantidad con la parte de marzo. De todo esto, me llama la atención que un 10.4% tiene alguna anomalía, tiene alguna alteración. De este 10.4%, los resultados que son emitidos, en su totalidad, el 96.8% entran dentro del rango de 4 a 15% que pueden pasar desapercibidos de manera inicial. Sin embargo, tan solo 12 muestras, o el 2.5% aproximadamente, de ellas cuentan con un resultado fuera del rango recomendado por las guías. Y solo en 3 casos no se emitió ningún resultado. Por lo tanto, se tiene que tener conciencia de poder revisar los resultados de manera individualizada. Este 10.4% de todas las anomalías, lo que más se observó es la disminución franca de la hemoglobina 2. El 75% de todas mis anomalías se debe a esto. Posteriormente, se observan variantes de hemoglobinas y la más común es la variante beta. Y posteriormente también se observan variantes de tipo delta. ¿Qué obtenemos como una discusión de resultados inicial? Bueno, tenemos 4.562 muestras en un periodo de 2 meses y esperemos llegar a las 5.000 muestras. De todas estas, tenemos en un 10.4% 3 posibilidades de acuerdo a la información que hemos observado. Que se trate de una variante de hemoglobina, que se trate de una talasemia, que se trate de una anemia por deficiencia de hierro, o bien la combinación de cada una de ellas, lo que pueda complicar el diagnóstico inicial. Entonces, identifiquemos por partes las probables variantes de hemoglobinas. La más frecuente observada
entonces es la variante de tipo beta, lo que coincide con el estudio anterior. Sin embargo, en el estudio anterior jamás se identificó variantes de cadenas delta. Puede ser por el mecanismo o la metodología utilizada. De hecho, lo que se utilizó en ese estudio fue por gel de agarosa, la cual tiene una baja resolución. Por lo tanto, se pueden llegar a pasar estos datos de variantes de tipo delta, que fue la segunda prevalencia más observada. No se determinó en ningún momento variantes de cadenas homocigotas. Todos los pacientes tienen hemoglobina A. Por lo tanto, en la presencia de una variante delta, también recuerde que puede estar asociada a una talasemia. Y algunas pacientes que tienen variantes de hemoglobinas presentan hemoglobina fetal, pero las concentraciones fueron inferiores al 2%. Por lo tanto, seguramente esta hemoglobina fetal está asociada a un mecanismo de compensación. Si tengo una variante de hemoglobina, una talasemia, quien puede ayudarme a compensar este problema es la hemoglobina fetal. ¿Qué se requiere? Hacer estudios extras, estudios adicionales, como es la electroforesis de hemoglobina. Y para allá apunta la segunda parte del protocolo. La siguiente parte, si determinamos que existe una alta prevalencia de estas hemoglobinopatías, realizaremos la tipificación de estas variantes. Cabe mencionar que este laboratorio sí realiza ese estudio en este momento. Y algunas otras pruebas más que me permitan distinguir qué tipo de variante de hemoglobina es. Por ejemplo, la prueba de inducción de drepanocitos para la presencia de la hemoglobina S. Y en el tema de las talasemias, identificamos dos mundos principales: el riesgo de tener beta-talasemia o el riesgo de tener una alfa-talasemia. Tan solo el 2% de todas las anomalías están en riesgo de beta-talasemia. Por lo tanto, las beta-talasemias que son comunes a nivel mundial, resulta ser que en Ecuador no son tan evidentes, o al menos en la zona costera donde se está realizando el estudio no es así. Sin embargo, se tienen que realizar estudios complementarios para confirmarlo. Sabemos que la deficiencia de vitamina B12 o de folatos también provoca un incremento de la fracción de la hemoglobina A2. Por lo tanto, se puede llegar a confundir una beta-talasemia por deficiencia de alguno de estos dos componentes. Y en el caso de las talasemias de alfa o delta, que es lo que representó el mayor riesgo, entonces tenemos que buscar la posibilidad de que el paciente no tenga anemia por deficiencia de hierro. Debido a que en muchos laboratorios no tenemos la manera de cuantificar hierro, el método más rápido de hacerlo es a través de una citometría hemática. Sin embargo, hay muchísimo más datos que me pueden ayudar, y dentro de ellos también se encuentran los datos del paciente. Si el paciente es un niño pequeño, recién nacido, es normal que la hemoglobina 2 esté baja. Por lo tanto, no se puede hacer una interpretación en este momento, ya que no tengo los datos demográficos de mi paciente. Al final, ¿qué es lo que nos hace falta? Reportar el estudio, finalizar la parte del estudio en los 3 meses. Nos hace falta analizar un mes más. Y con ello esperamos alcanzar los 5.000 resultados, que es una estadística significativa. Los anteriores estudios reportan menos de 200 muestras. Nosotros tenemos un tamizaje de 5.000 resultados, aproximadamente. Posteriormente, para poder hacer el análisis, necesito revisar el tema de la citometría hemática. Me da la impresión que los datos universales indican que las alfas o las deltas talasemias no son tan comunes, y encontrar un 75% con una disminución de la hemoglobina 2 me hace pensar que muy probablemente los pacientes sean anémicos por deficiencia de hierro. Y finalmente, con los datos demográficos, puedo conocer la incidencia según la región en la cual yo esté monitoreando. Muchísimas gracias por su atención. En estos últimos 5 o 10 minutos que hacen falta, me gustaría saber si existen preguntas, comentarios o alguna duda. Recuerden